Bienvenido a nuestra serie de mensajes basados en el Evangelio de Jesús, narrados por el evangelista Juan. Aquí en el Evangelio original de Jesús encontramos principios de vida y discipulado para aplicar y cambiar nuestras vidas y las personas con las que interactuamos a diario. Ya hemos visto el encuentro de Jesús con Nicodemo, el encuentro para la nueva vida. En la segunda semana vimos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que es el encuentro que genera transformación. En la tercera semana hablamos sobre el encuentro de Jesús con el paralítico del estanque de Betesda, el encuentro con la fuente de misericordia. En la cuarta semana hablamos del encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento, el encuentro que nos envía a nuestro destino profético. Y en la semana pasada hablamos del encuentro de Jesús con Lázaro, el encuentro de la muerte a la vida. Hoy vamos al último mensaje de la serie. Hablaremos del encuentro de Jesús con sus discípulos. Este fue el último encuentro antes de irse. El encuentro de Jesús con sus discípulos es el encuentro de la oración a la comisión. Todo lo que hablaremos en este mensaje está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. El versículo 4 dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Podemos ver en este texto Jesús derramando su alma en oración ante Dios, el Padre, y revelando sus sentimientos más íntimos para sus discípulos, para que ellos pudieran seguir sus pasos después de su partida. En este gran encuentro de despedida y comisión, Jesús habla de su misión cumplida, terminada. Él nos envía principios de discipulado y liderazgo. Habla de autoridad, centralidad en la palabra, liderazgo servicial, amistad, pacto, sentido de equipo, transferencia de unción. Habla de una nueva mentalidad, de una visión que viene de lo alto. Habla de multiplicación, evangelización, cobertura espiritual, misión, ministerio y oración. Jesús tuvo un último encuentro con sus discípulos antes de su pasión. Allí, a través de su oración intercesora, Él nos enseñó 10 principios eternos. El primer principio es el principio de la oración. El versículo 1 dice: Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. En el momento más difícil, cuando llega el momento, cuando el dolor aumenta, cuando termina la jornada, todos se van, pero Jesús se acerca, ora, abre su corazón, Él se rinde y se derrama en la presencia de su Padre. Jesús oró porque era importante, Jesús oró porque la oración es importante en la vida cristiana. Oración es dependencia e intimidad. Jesús oró para enseñar, para discipular y mostrar la importancia de la oración a sus discípulos. Siempre en medio de los problemas o después de los grandes milagros, Jesús siempre subía el monte a orar. Y una vez más, Él está dejando aquí a sus discípulos el ejemplo sobre la importancia de la oración. En el momento que su corazón estaba triste, afligido, angustiado por todo lo que él sabía que iba a pasar, en vez de estar lamentando, quejándose, buscando alguna excusa para no hacer, para no cumplir con su misión, Jesús simplemente ora y derrama su corazón en la presencia de su Padre. Este, hermanos, es un ejemplo para nosotros. A veces perdemos mucho tiempo hablando sobre los problemas a personas que no pueden hacer nada por nosotros. Tenemos que aprender el principio de la oración. Y oración no es repetir palabras. Oración no es hablar palabras bonitas. Oración es hacer lo que Jesús siempre hizo: derramar el corazón en la presencia del Padre. Que podamos aprender este principio con Jesús. El segundo principio es el principio de la pertenencia. En el versículo 2 dice: ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna
a todos los que le has dado. Debemos entender que somos de Jesús, somos parte de Él. Dios nos dio a su Hijo Jesús, somos suyo. Por eso es tan importante entender la paternidad. Somos parte de la familia de Jesús. La iglesia de Jesús es una familia para pertenecer. Debemos entender que tenemos a un Padre que ama, un Padre que abraza, un Padre que está preocupado de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de lo que sentimos en nuestro corazón, un Padre que está preocupado de sus hijos, un Padre que siempre estará con nosotros. La palabra habla sobre el nombre de Jesús como el Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús nos promete en su palabra que jamás nos dejará, que nunca nos desamparará. Debemos creer en esa palabra y entender que pertenecemos a Él y Dios siempre cuidará de aquellos que le pertenecen a Él. Él siempre cuidará de nosotros. El tercer principio es el principio del conocimiento. El versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida de los cristianos debe ser marcada por un conocimiento especial y profundo de la persona de Dios, el Padre, de Jesús, el Hijo, del Espíritu Santo, de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. La base de cualquier relación real, profunda y saludable es el conocimiento. No podemos decir que tenemos una relación con una persona que no conocemos. No podemos decir que tenemos una buena relación con una persona de quien no sabemos nada sobre su vida. Y no estamos hablando, no les hablo de un conocimiento académico, intelectual o informativo. No estoy hablando de simplemente leer libros, no estoy hablando de simplemente hablar de lo que se escucha. Estoy hablando de un conocimiento personal que llega a lo más profundo del ser humano, de un conocimiento de experiencia, de estar con Él, de hablar con Él, de oír su voz, de saber cuando Él está hablando, de conocer sus pensamientos, de oír los latidos de su corazón. Cuando hablamos de este conocimiento, esto también implica privilegios que tenemos cuando lo conocemos y también compromisos que debemos asumir cuando lo conocemos. El cuarto principio es el principio de la relación. El versículo 6 dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Somos de Dios, somos de Jesús. Aleluya, gloria a Dios por eso. Somos una propiedad exclusiva de Jesús. No porque nos dicen, sino porque Jesús lo dijo. El hecho de que pertenecemos a Jesús indica la naturaleza de la iglesia, pero también indica que la misión de la iglesia es realizada por nosotros. Como tenemos una relación con Él, la prueba de la buena relación es la obediencia, porque quien se relaciona con Dios confía en Dios y también obedece a Él. No podemos decir que tenemos una buena relación con el Señor si no confiamos en su palabra y si también no obedecemos a su palabra. La prueba de una buena relación con el Señor es la obediencia, porque quien se relaciona con Él aprende a confiar y a obedecerlo. El quinto principio es el principio de la provisión. El versículo 7 dice: ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. El cristiano necesita reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene del Señor. Dios llama, capacita y sostiene. Cuando Dios llama, Él también respalda y sostiene. El Señor, siempre que nos llama a una obra, Él nos va a capacitar para realizar esa obra y también nos dará todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo. Debemos entender en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad y mucha preocupación como en los días actuales, que nuestro sustento, que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene del Señor. Incluso nuestra salud
nuestros pensamientos, nuestra salud mental, emocional, nuestra salud física, nuestros recursos. Debemos entender que todo viene del Señor y nuestra confianza debe estar en Él, entendiendo que Dios siempre proveerá. Es un tiempo, hermanos, de que a lo mejor vamos a entender el principio, el significado del nombre Yahweh Jireh, de Jehová Jireh, del Dios que provee, del Dios que proveerá todos los recursos, todo lo que necesitamos para nuestra vida y también para bendecir a los demás. El sexto principio es el principio de la transferencia. El versículo 8 nos va a decir: porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Transferir conocimiento, unción, principios, valores y vida, esto es el Evangelio puro. Esto es puro discipulado. Para recibirlo es necesario creer y honrar. Jesús mismo dijo en el versículo 10: todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Debemos entender que así como nuestro liderazgo, nuestros pastores, líderes, discipuladores, deben buscar transferir a nosotros conocimiento, unción, principios, valores, transferir vida, nosotros también debemos aprender a creer en lo que estamos recibiendo y a honrar a quien nos está dando. Solo podemos recibir la unción que honramos, la unción que respetamos. Por eso yo te invito a principalmente creer, honrar y respetar la palabra del Señor. Y entender también que las personas que el Señor ha puesto sobre tu vida para bendecirte, que usted también tiene que aprender a honrarlos, aprender a respetar la unción que está sobre sus vidas y todo el cuidado que ellos te han dado a través del discipulado. El séptimo principio es el principio de la plenitud. El versículo 13 dice: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Debemos vivir una vida plena, llena, satisfecha y completa. Al que tiene a Jesús no le falta nada. Él es pleno, es perfecto y está satisfecho en Él. Esto es satisfacción, es una alegría completa, plena, es andar con el estanque lleno todos los días. Somos separados, Jesús ya nos ha dicho eso. Este es el rico, el maravilloso, el perfecto principio de la santidad. ¿Usted tiene la alegría de Cristo contigo? Y no estoy hablando de andar con una sonrisa en la cara solo para mostrar a las personas. Mi pregunta va un poco más allá. ¿La alegría de Cristo está en ti? ¿Tú tienes la alegría de Cristo? Usted me puede decir que en medio de todas las dificultades, de todos los problemas, la alegría de Cristo permanece en tu vida. Tu vida lleva la alegría de Cristo. Las personas pueden ver la alegría de Cristo en tu vida. ¿O todavía insistes en llevar la carga de la tristeza de tu pasado? La palabra alegría, chara, en griego, aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. Y el verbo alegrar, chairein, aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Es un principio importante de la plenitud de la alegría del Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza. No debemos alegrarnos porque todo nos va bien. Debemos alegrarnos porque tenemos al Señor como Señor de nuestras vidas, como nuestro Dios, como nuestro pastor, como aquel que se preocupa de nosotros y que nos cuida en cada día de nuestra vida. El principio 8 es el principio de la santidad. El versículo 14 nos va a decir: yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Juan 17, 16 y 17 dice: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tienes muchas razones para alegrarte, también tienes miles de razones para alejarte del pecado, del mundo y buscar la santificación en el Señor. Por más difícil que sea, necesitamos perseguir, buscar con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza el deseo de Jesús para nuestras vidas, que es la santificación, porque sin la santificación nadie verá a Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Somos enviados en santidad. Solo después de orar por nuestra santificación, Jesús ora para enviarnos. Debemos ser enviados en santidad. Como leímos el versículo 17, que Jesús dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y después de este versículo, en el versículo 18, está escrito: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Cómo Jesús fue enviado? ¿Cómo fue enviado Jesús a este mundo? En santidad. Jesús experimentó todas y las mismas tentaciones de todos nosotros, pero Él no pecó. Él no pecó. Y el versículo 18 que leímos dice: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Santos. Así somos nosotros. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir una vida santa en la presencia del Señor. El principio 9 es el principio de la unidad. Versículos 20 y 21 dice: no ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Como cuerpo, solo avanzaremos si andamos en unidad, si vivimos en unidad. Y esto significa acuerdo, unión, caminar en la misma dirección, hablar el mismo idioma, sentir lo mismo en nuestros corazones. Somos uno y hay poder en la unidad. Debemos ser uno como hogar, como familia, como iglesia y también como reino de Dios. El enemigo quiere separar lo que Dios ha unido. El enemigo ha tratado de separar lo que para Dios siempre debió ser una vida de unidad en su iglesia. Hermanos, ha llegado un tiempo donde ya no podemos seguir luchando por nuestras denominaciones, luchando unos contra los otros, defendiendo que nuestra iglesia es la mejor iglesia del mundo, que nuestra denominación es la mejor denominación del mundo. Lo que el enemigo quiere es traer división en el pueblo de Dios, porque una casa dividida contra sí misma no prosperará. Jesús nos enseñó este principio. Debemos aprender a superar las diferencias que tenemos, a amar a cada uno de los hijos de Dios, a amar a cada discípulo de Cristo, a bendecir a nuestros hermanos y no luchar contra ellos. Y por último, y tan importante, Jesús nos enseña en este encuentro el principio del amor. El versículo 26 dice: yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Este quizás sea el mayor desafío de nosotros, que es la marca del amor ágape. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Estás dispuesto a cumplir los deseos de Cristo en tu vida hoy? Hermanos, podemos ser una iglesia grande o pequeña, una iglesia rica o pobre, tradicional o avivada. Podemos ser una iglesia moderna o una iglesia antigua. Sin embargo, solo seremos la iglesia de Jesús
si somos una iglesia de amor, si somos una iglesia que ama, una iglesia que manifieste el amor del Señor hacia todas las personas. Todos los discípulos que aman, crecen, y todos los discípulos que crecen, aman. Termino diciendo que Jesús en su encuentro con sus discípulos en Jerusalén, Él transfiere la vida. Él realmente hace discípulos. Nuestro gran desafío es ser como Él. Jesús, a través de estos principios, transformó a los hombres rudos y simples de Nazaret en hombres transformados que cambiaron el mundo. Si usted quiere vivir estos principios, primero entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida, entrega el control de tu vida al Señor. Reconoce al Señor como Señor de tu vida, como tu único y suficiente Salvador. Y da a Él toda la libertad de transformarte y de hacer en tu vida lo que Él quiera, porque los planes del Señor y los sueños del Señor son más grandes y más altos que los nuestros. Yo quiero orar por tu vida y decirte que el Señor está contigo. El Señor vino a encontrarse contigo y Él jamás te dejará. El mundo ha vivido un tiempo de mucho temor, de mucha preocupación. Y la palabra del Señor en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si leemos la palabra, si oímos la palabra de Dios, nuestro corazón se llenará de fe. Pero si llenamos nuestro corazón de las noticias que hemos visto en el mundo, de todas las malas palabras, malos pensamientos, de todo el discurso de temor que hemos visto en los últimos días, nuestro corazón se llenará aún más de temor. Por eso yo te animo a llenar tu corazón con la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a orar al Señor, llenar tu corazón con la presencia del Señor, llenar tu corazón con el Espíritu Santo de Dios y dejar que el Señor llene tu corazón de fe, de esperanza, de amor, de un pensamiento optimista, que el Señor está en el control de todo, de un espíritu de fe inquebrantable en tu corazón, para que usted crea y viva por lo que usted cree, de que el Señor es el Dios todopoderoso y soberano, que nada ni nadie escapa del control de sus manos, y que el Señor está contigo y Él te bendecirá y te cuidará todos los días de tu vida. Señor, te presento, Dios querido, a cada uno de mis hermanos, de los que me están escuchando, a toda la gente, Señor, de mi ciudad, de Arica, de Chile, Señor, y de todos los países del mundo, Señor. Señor, hemos vivido una gran crisis mundial. Señor, personas, oh Dios querido, e incluso, Señor, hijos tuyos, Señor querido, han sufrido, Señor amado, por el temor que ha llenado sus corazones, oh Dios, debido a todo lo que hemos visto, Señor, a todo lo que hemos oído. Señor, mi oración, oh Dios querido, es para que todos podamos tener un encuentro contigo y permanecer encontrándonos contigo, Señor, cada día. Que podamos, oh Dios querido, llenar nuestro corazón con tu palabra, para que nuestro corazón esté siempre lleno de una fe inquebrantable, Señor, en tu presencia. Señor, cuida, Señor, de mis hermanos. Cuida, Señor amado, de sus familias. Señor amado, oramos, oh Dios querido, para que tus ángeles, oh Dios, protejan nuestras vidas. Oramos, oh Dios querido, para que estemos, oh Dios, inmunes, Señor amado, a todos los virus, a toda enfermedad. Oramos, oh Dios querido, para que usted, oh Dios, cuide, Señor, nuestra familia, nuestro hogar. Señor, que usted cuide, Señor amado, nuestros trabajos, oh Dios querido. Que podamos, oh Dios, ser protegidos, oh Dios, por ti, Señor. Que seamos, oh Dios querido, cuidados, oh Dios, por tu presencia. Creemos, oh Dios, en esto. Creemos que tú eres el Dios que cuida, el Dios que protege. Creemos que usted, oh Dios querido, nos ha protegido, Señor, así como una gallina protege a sus polluelos, oh Dios, debajo de sus alas. Creemos que usted también ha protegido a tu pueblo, Señor. Oramos, oh Dios querido, porque, Señor, creemos en ti, Señor, y oramos, oh Dios amado, por cada hermano, Señor amado, que puede estar enfermo en este momento. Que usted, oh Dios querido, visite, oh Dios, ahora, Señor, y que usted lleve tu vida
y la sanidad que viene de ti, Señor amado, a sus vidas, oh Dios. Bendiga, Señor querido, a cada uno de mis hermanos y hágalos prosperar en todos sus caminos. Llena nuestro corazón de fe y esperanza, de una palabra de ánimo, Señor querido, a todas las personas. Señor querido, te agradecemos, oh Dios, porque usted ha cuidado de nosotros y porque creemos que en ti estamos cuidados, guardados y protegidos, Señor. Te agradecemos, oh Dios querido, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.